Bueno, son las 8:10 y queremos saludar y agradecer la gentileza que siempre tiene con nuestra radio al economista, profesor de nuestra universidad, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Casa de Bello, por supuesto ex ministro de Estado y ex presidente del Banco Central. Nos referimos a José Gregorio. Decano, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, pues igual para nosotros. Bueno, decano, entremos a directo, ¿no? ¿Le parece? Sí, sí, vamos. Sí, ¿por qué considera usted que para el país sería mejor el camino del rechazo que el del apruebo? Mira, hoy día venía pensando, después de correr, porque siempre es cuando pienso, Sí. después cuando me puse a pensar, es una cosa en economía que también se ha analizado mucho el tema de la irreversibilidad. Ujú. Pongámoslo de la siguiente manera. La propuesta constitucional tiene virtudes también de origen, ¿no es cierto?, de que es la primera vez que tenemos algo escrito. Pero existen demasiadas, diría, dudas y cuestionamientos aparte muy importantes de su contenido. El presidente, algunas personas han dicho lo vamos a arreglar, no lo vamos a arreglar, no estamos seguros. El voto apruebo, ¿viste?, es un voto irreversible. Nos quedamos con la nueva constitución y tenemos que entrar a parchar y arreglar. Y si tenemos éxito en un cierto número de años podemos tener algo mejor, podemos ir aprendiendo, van a haber conflictos, podemos fracasar también. Entonces, está esta cosa que en economía llama la irreversibilidad. O sea, en la economía cuando las decisiones no son con de vuelta. Nosotros no podemos decir, vamos a probar 2 años si funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar o tratar de nuevo. Yo creo que la opción de rechazo, que tiene riesgos, no quiero decir que es un camino fácil, que tiene riesgos, nos evita tomar esta decisión irreversible y nos hace hacer otro esfuerzo. Lo que yo básicamente digo es, hagamos otro esfuerzo con una convención, elijámoslo de manera que represente un poco mejor el país, que no se crean dioses constitucionalistas y que además, mira, yo te voy a decir, hoy día de las cosas que pensaba, en el Banco Central. Tú sabes que la propuesta del Banco Central en un principio proponía que el presidente de la República no iba a nombrar a los consejeros, sino que lo iba a nombrar la alta dirección pública de eternas propuestas, una cosa fuera de la política, una cosa hablar de instituciones independientes, otra cosa que era de loco. Entonces, obviamente eso se cayó, porque todos dijeron es de loco. Pero cuando se ha gastado tiempo, se ha propuesto algo al Pleno en eso, quiere decir que del año gastaron mucho tiempo en cosas bastante poco útiles y finalmente aprueban cosas y van saliendo, pero no con una dedicación y con el rigor que nos hubiera gustado. Entonces, básicamente yo tengo más allá que yo tengo cuestionamientos muy precisos algunas cosas en el ámbito económico, creo que hay un tema que tiene que ver con la irreversibilidad. Yo creo que si gana la prueba entramos en un camino irreversible, que Claro. tiene mucho riesgo, tiene poco upside. Si gana el rechazo, entramos en un camino incierto, pero con una cosa muy abierta, donde, como digo yo, también desde el punto de vista financiero, donde el upside, es decir, donde la posibilidad de que haya algo bueno es mejor. Hay también posibilidad de que el país que el país le vaya mal. Yo no Sí. quiero, no sé si se entiende la Se lógica entiende, se de lo entiende que trata de perfecto el decir. punto, decano. Si te Ahora, convencí, ¿no? claro, no, pero creo que lo que realmente importa es que entreguemos la mayor cantidad de reflexiones a quienes nos escuchan para que el voto sea informado, obviamente. Ahora, el Sí, tema de y la... tampoco, oye, y Mm, tampoco hay que ponerse en esta cosa catastrofista de lado y lado. ujú. Yo creo que Chile tiene años por delante muy difíciles, donde somos todos muy responsables y tenemos que estar envueltos en que este país le vaya bien, independiente del color político con quien gobierna, porque esa es la democracia, y tenemos que hacer un esfuerzo. Y la cosa está difícil, estamos pasando por un camino pedregoso de una economía que tuvo mucho éxito, pero que le faltaba mucho, y que para seguir adelante más de lo mismo no era lo que necesitábamos. Sí, quería volver a la idea de la irreversibilidad, decano, porque si a mí me dijeran, si pasa tal cosa, el país va a estar irreversiblemente mejor, ahí la palabra irreversible adquiere Ah, otra total, lo connotación, toma. ¿no? Claro, Es que eso es lo que dice, es eso es que lo eso es que lo que dice le la quería teoría de comentar, opciones. claro, es que eso Eso es era lo lo que que dice quería la teoría de comentar, ¿no? opciones. Porque yo deduzco que cuando usted dice no es conveniente que sea irreversible, es porque ve problemas concretos en el contenido, Eso, ¿no? eso, ¿Cuáles son eso, esos eso. contenidos cuya irreversibilidad le parecen Mira, te voy eh, a decir cosas así como indeseables para generales de Chile? dudas. Sí. Ujú. Generales de dudas, ¿no? De dudas. Del sistema político se habla muy poco. Y un sistema político donde además las decisiones
electorales van a estar en el Congreso. Es decir, pongámoslo esto sin usarlo peyorativamente, pero el gato cuidando la carnicería. O sea, tú quieres sacar del Congreso, que son los electores, quieres sacar la decisión del régimen político, ¿no es cierto? Las grandes decisiones. Existen todas esas dudas respecto a eso. No se avanzó en ese ámbito, en cómo crear un sistema donde haya incentivos para que los partidos haya acuerdo. No hay nada que... El gran drama político en Chile es la tremenda fragmentación. Nos fuimos de un sistema malo, que fue el binominal, a un sistema fragmentado donde se elegía gente con cero representatividad. O sea, nadie en eso no se pensó. El tema de la plurinacionalidad, tenemos dudas nosotros entre el primer artículo y los artículos que vienen más adelante. El primer artículo dice que es plurinacional, pero después dice, pero un Estado unitario, pero después se dice también el tema legal. Entonces dicen, no es que en lo penal eso no vale, pero en una parte está escrito eso. Entonces va a depender de lo que diga el Congreso. Después otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, porque te lo dije respecto al Banco Central, pero tengo muchas dudas, y esto yo se lo he escuchado a muchos expertos, el tema de la decisión de los tribunales de justicia. Estoy hablando de temas no económicos, la decisión de los jueces, cómo vamos a nombrar a los jueces, toda la nueva institucionalidad, muy frágil. Se crean, y en esto, mira que, porque todas estas cosas, yo empecé a acercar el tema, se crean 11 organismos autónomos, como el Banco Central, pero bastante más autónomo por una cosa. Yo digo, yo creo mucho en la autonomía, o sea, tú me podrías decir, pero es que se contradice, porque esta fue una discusión que tuve en la universidad, en un foro académico. Yo dije, yo creo en la autonomía cuando hay responsabilidad y se rinde cuentas. Crear un organismo autónomo que no rinda cuentas es crear, como digo yo, monos con gilet. Y hay muchas experiencias en Chile, en el mundo, en bancos centrales también, de que no ha tenido buena rendición de cuentas. Yo escribí un libro sobre un fondo monetario con unos colegas de fuera, independiente, pero que rindiera cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Banco Central es una institución que es muy fácil para rendir cuenta, porque ¿cuál es su cuenta? Que está cumpliendo con la meta de inflación y que la economía le está yendo bien. O sea, es como bien sencillo. Y el Congreso lo van 4 veces al año al Congreso, y el mismo, entonces lo mismo podemos hacer nosotros. Hay instituciones independientes o con grados altos de autonomía en la sociedad chilena, pero que rinden cuentas, que es fácil. Pero cuando tú empiezas a crear, no sé, organismos, además, en ámbitos sociales, en ámbitos de derechos, ¿no es cierto?, en cosas, no sé, en la infancia, estas cosas, la protección de la infancia, con independencia del poder político, debilitamos no al presidente, sino que debilitamos la institución gobierno. Sí. Y eso es lo que me preocupa mucho. Te estoy hablando de esas cosas, en el ámbito económico. Sí. De las cosas que usted mencionaba, le quería pedir su precisión sobre dos, ¿no? Primero, cuando usted hablaba de la dispersión. A lo mejor yo entendí mal, pero pienso que eso va más por el lado del sistema político que por el lado de la Constitución, perdón, por el lado del sistema electoral. Eso es lo pero que las líneas más generales sobre participación de independiente, y estas son cosas que uno esperaría que estuviera más definido. A mí me hubiera gustado avanzar en un sistema parlamentario, y firmé una carta una vez. Y ahí tú pones reglas generales donde tú dices, los gobiernos tienen que ser de mayoría. Y si no son de mayoría, se acaba el gobierno y se busca una mayoría. Yo creo que deberíamos haber avanzado en ese lado, en vez de empezar a crear una fragmentación. Entonces, decir cosas que me parecen de un grado absurdo que hay en el proyecto. Entonces tú me puedes decir, por ejemplo, tú sabes que los artículos transitorios en un año creo, o sea, que hay cosas que puedo ser un poquito impreciso por la hora de la mañana, pero en un año va a haber que hacer una elección, un plebiscito, en Chiloé y en los Andes, ¿no es cierto?, la zona de la Concagua, por si se crean nuevas regiones o no. Tú me puedes decir que eso es una cosa bien pensada, cuando yo te voy a decir, yo creo la descentralización, y lo vengo diciendo hace muchos años, y te puedo contar de dónde viene. Total, creo que era mucho la descentralización, pero no en la descentralización en 20 regiones. Nosotros deberíamos pensar en un país en 7 regiones, fuerte, donde nosotros creamos incentivos para que la gente se vaya a vivir hacia allá, ¿no es cierto? Pero no tener la zona de Aconcagua, con todo el respeto y amistad que tengo mucha gente de esa misma zona que me dice es bastante raro lo que están haciendo, donde la Constitución, una cosa que deberíamos discutir en política pública, la propuesta de Constitución. Entonces vamos a seguir creando regiones.
y cuando queremos crear un país, más integrado y con un país con mucho más descentralización, tú vas creando pueblitos más que regiones Sí. fuertes, donde tú tienes que Sí. trasladar capital humano y cosas así. Otro Entonces, punto, esos sí. son problemas graves que tú dices, fueron un gustito dañino para el país, que yo no puedo confiar que va a haber descentralización, que yo la creo absolutamente. Yo creo que hay que descentralizar muchísimo. Decisiones presupuestarias tienen que estar en las regiones, no en la dirección de presupuesto en Santiago. Tenemos que discutir eso, pero poner un esquema que lo haga de manera eficiente y no que al final repartamos mediocridad a lo largo del país. Sí, decano, otro de los puntos que usted mencionaba, ¿no? El tema de la plurinacionalidad. Creo que Sí, dijo más o menos textual, sí. si no se siente interpretado con lo que voy a decir, usted lo corrige con toda confianza, pero dijo el artículo primero está claro y después ya se empieza como a hacer más confuso, ¿no? Sobre las Sí, decisiones. La exactamente. pregunta, Es que eso le por quería ejemplo, preguntar. sí, ¿Usted no, tiene una mirada crítica de la una plurinacionalidad mirada como de concepto o gran del duda. modo No, en no, que se no, aterriza? no, Porque espérate, si es del espérate, modo como se espérate. aterriza, Yo, a lo mejor luego yo se admiro, podría discutir la sí, precisión de esos artículos, ¿no? sí, Sí. muy interesante lo que tú me dices. Dos cosas. Yo admiro y respeto y yo le copiaría todo lo que hacen los canadienses y los neozelandeses. Y creo que podríamos avanzar incluso mucho más. O sea, yo respeto, reconozco que hay otras culturas, que hay otras costumbres, que hay otras identidades. ¿No? Yo en eso no tengo ningún problema. Tengo dudas y me surgieron las dudas. Me Ujú. surgieron mucho y no las he resuelto. Entre la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Hay toda una discusión que yo he escuchado entre expertos cuando dicen la plurinacional supone que hay naciones y cuando hay naciones se supone que hay formas de organización con autoridades, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos esas naciones relativamente existentes, esos grupos, o son grupos, o sea, es bien complejo. Segundo, lo que me preguntaba gente que decía, oye, por ejemplo, cuando uno tiene que pasar una línea, qué sé yo, tubos de cosas energéticas, electricidad, ¿no es cierto? Y sobre todo si queremos integrar más el país, tener mejor conectividad y todo lo que significa la infraestructura, ¿no es cierto?, eléctrica, de telecomunicaciones y todas esas cosas. Y si tenemos que pasar por un territorio que está sujeto a estas reglas de plurinacionalidad, va a ser fácil. Entonces tú me dices, discutámoslo en el Congreso, veamos, ¿qué hacemos unos 10 años entonces? ¿Por qué no precisamos? Precisamente entonces, esa es la duda, es la desconfianza que me genera. Ujú. Cuando tú ves que se llega a un acuerdo, que dice, vamos a cambiar, por ejemplo, cosas como obvias, absurdas, la iniciativa exclusiva del presidente, se hace de una forma en la cual la atención política va a llevar a que no va a haber iniciativa exclusiva y va a haber mucho tensión desde el Congreso, cosa que en Chile está haciendo agua. Si por eso te quiero decir una cosa muy clara, y esto también a mí me toca mucho conversarlo con gente que era rechazista desde el principio, ¿no es Ujú. cierto? Yo les digo, Chile entró en crisis política profunda con la actual Constitución. La actual Constitución no da el ancho para Chile, independiente de quien la haya firmado, ¿no es cierto?, independiente de todo eso, que se le hicieron 60 reformas, que hubo cosas que mejoraron, pero el sistema político en Chile fracasó e hizo agua. La iniciativa exclusiva del presidente en materia de seguridad social fue perforada por el actual Congreso, ¿no es cierto?, por el Congreso entero, pero el Congreso, pero nadie ha dicho, pero va a seguir constitucionalmente fuera del ámbito del Ejecutivo. O sea, nos vamos a comer todos los fondos de pensiones con mucha facilidad. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, que tú sabes que el espíritu de la nueva Constitución es bueno. El problema es que se dieron gustitos y Ujú. tuvieron que negociar cosas en el margen que no había. Por ejemplo, otro tema que nos involucra como universidad, y te lo puedo decir con toda candidez, Ujú. la, la gratuidad universitaria, que hoy día se está discutiendo en Mm. Estados Unidos mucho por el tema de la política de Biden de cancelar crédito, ¿no es cierto? La política de gratuidad universitaria yo encuentro injusta, pero si el país prefiere gastar la plata en eso, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero no se puede poner en la Constitución que la educación universitaria tiene que ser gratuita. Es un tema de política pública y de asignación de recursos del Estado. Si nosotros creemos que mejor gastar en eso que en promover algunas obras de infraestructura o que en temas de salud, Ujú. no tengo ningún problema. Pero Decano, nos sí, pasamos, y te sí. voy a decir más aún, dicen las universidades públicas, como no va a haber plata,
seamos francos, así que hablando como universitario, Sí. la gran competencia que tenemos nosotros en la Universidad Católica, para nosotros sería ser gratuitos, y la Universidad Católica seguir cobrando aranceles de 5 o 6 millones de dólares, reventamos la competencia. Yo feliz como profesor de la Universidad de Chile, no es como me gusta ganar, no es como me gusta a mí ver el país. Sí. Encuentro que ese tipo de cosas impensadas, entonces es demasiado ripio. Por eso es como la irreversibilidad. Si Decano, votamos a sí. prueba, Sí, estoy como... No, sí, está muy bien que lo señale con mucho entusiasmo. Sí, lo único que pasa es que yo quiero alcanzar a hacerle al menos las preguntas más importantes antes de que nos despidamos. Sí. No, a ver, deduzco de lo que usted me dice, corríjame si no es así, que usted tiene una mirada general respecto a que la Constitución se pronuncia sobre muchas cosas que usted preferiría que fueran más del ámbito de la política pública. ¿Estoy en lo correcto? ¿O como principio general de cómo, si uno totalmente. pudiera Te puedo dar sintetizar? otro ejemplo. ¿Sí? Te puedo dar otro ejemplo, salud. En salud se dice, así que, oye, es algo que a mí me gusta, que el 7% de toda la gente va a ir al fondo común. Entonces ya la clase media, ese es un impuesto a la clase media, la clase media ya no, que puede entrar a ISAPRE, ¿no es cierto?, o a algún seguro, no, va a tener que ir al fondo común. A mí me gusta, pero primero hay dos cosas previas. Primero tienes que arreglar la salud pública y en segundo lugar tienes que, como en Inglaterra, donde la cosa básica la dan proveedores privados, tú abres a que haya buena salud. Ya, es una discusión de política pública. No es una discusión que tienes que poner un tema de la Constitución a dónde va el 7% de la Constitución básica. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas que... Entonces, las cosas grandes, como debiera ser, por ejemplo, el sistema político, donde tú creas un sistema con incentivos a los bloques, a gobiernos de mayoría, eso debería estar, las grandes reglas en la Constitución, cosas que no están, y por otra parte, estas cosas chicas, ¿no es cierto? Si hay o no región en Aconcagua o en Chiloé, es cosa más de decisiones políticas. Y ahí es donde yo veo que fue un problema como de diseño de trabajo. Yo creo que estuvo mal hecho. Mira, te voy a decir una sola cosa. Yo creo que el gran error, que lo digo hasta el día de hoy, yo estaba con Maisa Roja, la ministra de Medio Ambiente, cuando decía, hagamos una convención elegida al azar, como los jueces, pero completamente al azar. Pero ya, eso es un caso extremo, pero yo hubiera hecho algo, yo creo que hubo un gran error. De partida, así como un detalle, que mucha gente no le da tanta importancia, yo creo que eso es como una obsesión mía. Las comisiones deberían haber sido elegidas al azar. Porque lo que pasa es que en Chile uno dijo entrar independientes, pero no entraron independientes a la convención. Entraron independientes de partido político, pero gente ultra comprometida con agendas específicas. Por ejemplo, yo era súper comprometido en la agenda medioambiental y quería construir en Chile el país más verde del mundo. Verde, oscuro, todo verde. Legítimo, no tengo ningún problema. ¿A qué comisión entramos nosotros, los que va con esa agenda? A la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, ¿qué tenemos? Una Comisión de Medio Ambiente cejada. Sí. Si yo soy una persona de nuevo que está interesado y que tengo obsesiones con algunas cosas, entro a eso. Si tú lo hubieras hecho al azar, hubieran todos tenido que discutir y hubieran realmente representado al país desde una visión más independiente. Sí. Pero si yo voy con una agenda específica, ¿no es cierto? Te lo puse como ejemplo de medio ambiente, que era de donde venían además las propuestas más radicales que después se las votaban, es porque precisamente, si tú hubieras dicho aquí vamos a hacer la convención, y quién entra a cuál comisión es al azar, y después en el pleno discutimos todo, yo creo que hubiéramos tenido una cosa mejor. Decano, para que vean lo importante que son las instituciones y los diseños para generar incentivos. Le quería proponer que lo miráramos del otro lado, ¿no? Porque un país que funciona relativamente bien, por lo general, no se hace preguntas de tipo constitucional, ¿no? O sea, hay una percepción, al menos de un sector del país, que se requería un cambio en la Carta Fundamental. 80%. Claro que 80%. Sí. Como en cualquiera de los dos escenarios probablemente se va a seguir abriendo un espacio para la discusión. Yo quería preguntarle, esta es una pregunta meramente retórica porque José Gregorio hay uno solo, pero le quiero preguntar al economista, ¿no? Al exministro, al expresidente del Banco Central, ¿cuáles serían las tres peores cosas que tiene la Constitución que el 1 de septiembre del 2022 a las 8:29 de la mañana nos rige? No, eso sería súper difícil que me haga. No me lo he priorizado porque yo tengo algunas obsesiones en los temas económicos. La definición del derecho de propiedad, por ejemplo. La definición del derecho de propiedad, el tema de la iniciativa exclusiva que se pierde el presidente en materias previsionales y fiscales.
aunque previsional, en el ámbito laboral. Se hicieron cosas. Yo soy partidario de fortalecer a los trabajadores, el movimiento sindical, pero se pusieron cosas como que puede haber huelga para cualquier cosa. O sea, hay muchas cosas en lo económico y hay temas, por ejemplo, en los tribunales. Yo no sé, no me metí en el detalle a pensarlo. Yo he gastado parte importante de mi vida, más que en los papers que he escrito, pero en las cosas que hice como banquero central, en entender la importancia que tiene el diseño institucional para que las cosas funcionen. Entonces, por ejemplo, el tema de la decisión de los jueces, donde yo conozco gente que vota a prueba, pero que es muy crítica de cómo va a funcionar el nuevo sistema de justicia, son cosas que hay que revisar con cuidado, no queremos politizar la justicia, tampoco queremos nosotros crear jueces, cosas que ya tenemos problemas, el tema de la tutela, mira, hay un conjunto de cosas, pero es precisamente por eso. Yo sé que hay un riesgo, y todos te dicen la derecha, sí, mira, yo a la derecha es durísimo, le digo que ustedes han dado el mayor ejemplo de intransigencia y de ceguera. Si llegamos a donde estamos fue por una derecha elitista nublada, que también cooptó a gran parte de un mundo de la política pública, ¿no es cierto?, cegada de que bastaba con una política asistencial, con crecer y sin pensar en los temas de inclusión. Una reflexión un poquito más grande para que nuestros colegas tal vez que hacen historia y que entienden más de esto, cosas que yo leí mucho en el último tiempo y estudié, pero todavía no me siento ni cerca un experto, solo un conocedor. Que nosotros, lo que tú me decías, Chile vivió una revolución. Nosotros tuvimos la Revolución Francesa, tuvimos la Revolución Bolchevique en el siglo XXI. Es exactamente lo mismo. Francia, el país más poderoso, ¿no es cierto?, ante la Revolución Francesa del mundo, con tremendos niveles de exclusión, con una élite que, ¿no es cierto?, se lo pasaba en Versalles, y la gente realmente dice, ahí que basta. ¿Y qué es lo que hace? La guillotina. Nosotros no llegamos a eso, ¿no es cierto? Ya tampoco llegamos a matarnos, pero vivimos, y afortunadamente el progreso del mundo nos ha llevado a que podemos, esas disputas las hicimos en las redes sociales, en las calles, obviamente hubo violencia, que es completamente no solo necesaria, sino que condenable, pero eso es lo que nosotros vivimos. ¿Y qué tuvimos después? Lo mismo que Francia, ¿no es cierto? Tuvimos crear una nueva constitución, y ellos se pasaron como 10 años pataleando, además que de hecho los propios revolucionarios, ¿no es cierto?, Danton, Robespierre, también terminaron en la guillotina. ¿Ah? Entonces, y en Rusia, ¿no es cierto?, terminamos nosotros después con el desastre de décadas de comunismo en su... Entonces, pero nosotros vivimos eso y caímos en lo mismo. ¿Y qué es lo que el país dice? ¿Sabes qué? Reinventémonos. Y por eso te digo yo, no es un país que tiene un problema, era Francia y era Rusia, no estamos hablando de países menores, son países que llegan a un momento crítico y Chile lo tuvo, y Chile debería mostrarle al mundo. Y yo creo que, y te voy a decir más aún, yo creo incluso, en el escenario más probable que todos dicen el rechazo, no es un desastre para Chile, yo creo que igual es un tremendo ejemplo para el mundo. Tuvimos violencia, tuvimos una revolución, la sacamos con una constitución, una mayoría puede decir no nos gustó, y que la regla de la democracia, como lo dijo la misma ministra vocera, no sé dónde dijo, en una democracia gana una opción y sobre esa tenemos que trabajar con esfuerzo. Lo importante, y esto es porque si hay una cosa, José, el economista, trata cosa que dice que es como centrista, así como por estructura, como me decía un amigo, porque los economistas sabemos que hay muchos problemas, pero que no los podemos resolver todos, entonces nos vamos al centro, ¿no es cierto? Como esto, el país quiere una cosa para todos. La inmensa mayoría, o parte importante de los que van a votar a prueba porque quieren, no estoy hablando de los que hicieron el acto en Valparaíso, ¿no es cierto?, ni esas cosas, esos fragmentos, o estos señores violentos, ¿no es cierto?, del rechazo, ¿no es cierto?, pero la inmensa mayoría del país quiere un país integrado, quiere un país con inclusión, quiere un país donde se respeten las libertades, quiere un país donde podamos progresar, donde tengamos seguridad y donde haya progreso para todos. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que el país demanda seguridad, no demanda lo que pasa, lo de la Araucanía. Sí. O sea, eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos que se acabe, y se acabe con todos los chilenos, y hay que construirlo. No es fácil, no se viene, en ninguna de las dos opciones se viene el tiempo negro para Chile. Tenemos 3-4 años de incertidumbre, de ripio,
fácilmente, yo te digo, así como siempre digo, horizonte de 5 años, vamos a estar con RIP, implementaciones y cosas. Soy más optimista por el lado del rechazo, no porque los riesgos son mayores, sino porque creo que hay más posibilidades de que tengamos algo bueno. Sí, pues bueno. Algo mejor, más aceptable. No es mucho, y Sí. tiene que ver con lo que partimos hablando de la irreversibilidad de la decisión de la prueba. Sí, este es un gran momento, es un momento histórico. Esta no es una decisión cualquiera, requiere mucha densidad. Por eso el tiempo siempre se hace corto. Todos queremos dar nuestras apreciaciones sobre el tema. Breve, decano, si le parece, encantado. Sí, pero es que no exageremos. Sí. Yo veo al país mucho más amigable si tú sacas los extremos en familias, en amistad. Yo tengo amigos, tengo una chat de amigos economistas, en que estamos mitad y mitad. O sea, es que aquí no viene el colapso, aquí la gente, y entendemos, y al final concluimos con amigos, a veces discutiendo, estos son percepciones, esto tiene que ver con preferencias, no es que aquí nosotros estamos en una revolución, esta no es una elección entre un presidente de extrema derecha y un candidato de extrema izquierda. Esto realmente es como pensar cómo llevar el país por un camino que resuelva las grandes demandas que Chile y que la sociedad y su ciudadanía han estado reclamando. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar con el economista y decano de la FEN de la Universidad de Chile, José Gregorio. Decano, como siempre, muchas gracias por su gentileza con nuestros auditores y auditoras. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Gran gusto hablar con usted. Nos vemos, chao. Ahí estaba José Gregorio dando sus apreciaciones con la serie de aspectos, ¿no?, que él dice no resultarles convincente de la propuesta de nueva constitución y que lo llevan finalmente a inclinarse para el próximo domingo por la opción rechazo. Son las 8:36, vamos a hacer un breve alto y continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves.